Las canciones populares, hay que pensar que la música popular ahora, a veces pensamos que el rock y el pop eso existe desde que existe la música grabada y que es la única música popular, pero es algo que se lleva haciendo miles de años y antes la gente cantaba canciones y las cantaba y las escribía porque necesitaba hacerlo, no porque pensaba que pudiera convertirse en una estrella escénica. Y creo que cuando escuchas música tradicional y música popular de diferentes sitios, notas esa pureza, ¿no? Esa cosa que tiene la gente que necesita cantar pues cuando está en una celebración o en un duelo o en el trabajo, en condiciones muy extremas y muy duras, pero necesitas cantar, o en una guerra. En las guerras se canta. Claro. En los momentos más duros la gente necesita cantar, siempre necesita cantar. Y eso sale como de muy dentro. Es algo catártico. Sí, totalmente. Y tienes que mantener esa Hablabas ahorita del tema de consumir música, ¿no? ¿No sientes que a lo mejor se está generando? Porque yo he visto que, o sea, me topo, por ejemplo, con artistas como contigo o con Leiva, que se siente que son muy artesanos en su proceso. O sea, tú mismo has dicho que tu proceso creativo se hace a fuego lento, ¿no? Como que te tardas y te gusta ver añejar las canciones. Sin embargo, también vivimos en una época en donde a veces se siente que hay canciones que salen como producidas en masas, ¿no? Y creo que es algo que afecta a la música y afecta a muchas industrias. Yo soy ingeniero de software de profesión y, por ejemplo, yo veo mucho en el desarrollo de páginas web que hay estos templates o estas páginas que te dan todo de forma muy rápido. Entonces, simplifican y de cierta manera te alejan un poco, te alejan un poco del proceso de crear algo más artesanalmente, pero también hay casos de consumo para este tipo de música. ¿Dirías tú que son dos productos completamente distintos? O sea, para mí deberían ser juzgados como distintos, ¿no? Porque está esta música que a lo mejor quieres escuchar cuando no quieres pensar en nada, estás en un bar y estás hasta la madre, y está esta música que sí quieres que te acompañe en estos momentos significativos de tu vida o que muchas veces verbalizan algo que tú ni siquiera habías verbalizado antes. ¿Lo ves tú como dos entes aparte o tú los ves como lo mismo? Sí, bueno, son dos entes apartes, aunque yo, no sé, respeto por defecto a cualquiera que se tome la molestia de hacer algo y de hacer música de forma... La única premisa para los que nos dedicamos a esto es ser, como decía Calamaro, ¿no? De como tener una honestidad brutal en lo que haces. Sí. Y puedes hacer incluso una cosa como de que sea como para, no sé, un entretenimiento como inmediato y tal, ¿no? Pero hacerlo también desde que te salga de una manera muy, muy sincera. Lo que sí creo que estos tiempos, digamos, y tiene un poco que ver con lo que me estabas diciendo, la industria musical se ha vuelto muy loca. Bueno, siempre ha estado un poco loca, la verdad. La industria musical creo que le ha hecho mucho daño a la música, tradicionalmente, históricamente. Porque siempre ha sido muy prepotente, siempre ha querido saber lo que le gustaba a la gente y siempre ha como repicado pues las fórmulas. Cuando había un éxito, pues repicaban la fórmula hasta que se daban cuenta de que eso había surgido pues porque, bueno, por muchas coyunturas, porque porque la música no es algo que se pueda mercantilizar como puede ser, como pueda suceder en otras industrias. Y en cambio los ejecutivos de las discográficas creían saber lo que pasaba pues hace 20 años y ahora pues a lo mejor pasa con los ejecutivos de las plataformas, no lo sé muy bien. Pero sí que se viven tiempos muy locos en los que parece que todo tiene que ser generar contenido, tener visibilidad en las redes, todo, te piden siempre que sea novedad, todo. Sí. Y a veces está bien, pero la suerte que tenemos los que llevamos tiempo dedicándonos a esto y trabajamos con oficinas que también no están ligadas a multinacionales, pues que tenemos cierta libertad para poder tomar un poco de tranquilidad y decir, vamos a comunicar la cosa con nuestros tiempos y como queremos, ¿no? Y yo creo que la única un poco enemiga de la música es a veces la industria cuando muestra su lado más turbocapitalista, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero al final lo que no entiende la industria, y a mí me parece que a veces por eso me parece que es muy necia, es que el público es soberano y hay que dejar que la gente es la que decide qué música se visibiliza más que otra, ¿no? Ha sido así tradicionalmente durante años. Las músicas que nos han llegado a través de tradiciones orales ha sido porque han resistido por el paso del tiempo. Sí. Y yo creo que también pasa, a lo mejor no tomamos la perspectiva cuando hay un éxito de un año, pero yo recuerdo éxitos de hace 10 años, de los que ahora nadie se acuerda, y otras canciones que sí que se mantienen en el tiempo, y eso no tiene que ver por las dinámicas de la industria, sino porque la gente ha apreciado que son canciones importantes para su vida. También la temática, ¿no? O sea, si anclas mucho tu referencia lírica, por ejemplo, a cosas de referencia a cultura pop, le estás poniendo una fecha de caducidad al arte que tú produces.
Por ejemplo, hace poquito vi la serie Seinfeld, que es del 89 y hasta la fecha sigue siendo una gran serie, porque toca estas temáticas que sí tienen referencias pop, pero sigue siendo vigente hasta la fecha. Cuando te anclas mucho a estas referencias o a estas modas actuales, le pones una fecha de caducidad muy dura a lo que sea que estás creando, ¿no? Creo que eso es lo que pasa, o cuando menos a mi visión, que lo que acaba haciendo que el medio se vuelva más superficial es que el medio se acaba volviendo el fin, cuando realmente el medio era un medio para comunicar un fin mayor. Sí. Sin embargo, ahora el medio se hace un fin, entonces tienes gente que hace música por hacer música, hay gente que hace videos por hacer videos, por eso a mí no me gusta la palabra youtuber, porque presupone que el punto es subir un video a YouTube cuando a fin de cuentas el video es un carrito en donde yo comunico ideas. Entonces creo yo que es como un juego de ajedrez, que entre más movidas adelante pienses, más profundidad acaba teniendo tu obra y por consecuencia más se blinda ante la barrera del tiempo. ¿Lo ves tú también así? Sí. Lo que pasa es que creo que las canciones muchas veces parten de puntos muy concretos. A veces hay que saber de dónde vienes y de dónde vienes de un lugar muy concreto, cuál es tu punto de partida para poder llegar lo más lejos posible, ¿no? Y es verdad lo que hablas a veces de mencionar referentes culturales a lo mejor que de repente pasan de moda y hacen que la canción sea un poco más caduca, pero yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos años versioné una canción de Phil Ochs, que es un artista que me encanta, norteamericano, y que hizo muy buena canción, tanto canciones íntimas buenísimas como canciones políticas, y versioné una canción que se llama Love Me I'm a Liberal, que tenía una vertiente política, y él hablaba él se reía un poco del Partido Demócrata, de lo que llamamos en España los progres, sí. No sé cómo lo llamáis aquí, ellos lo llaman los liberales. Es la de Love Me I'm a Liberal, sí, amigo mío, sí, soy un liberal. Sí, claro. Sí, es buena canción. Sí, y cuando miré la letra de Phil Ochs, él, claro, mencionaba nombres que yo no conocía, los tuve que googlear y me di cuenta que eran pues alcaldes de un pueblo del estado de Nueva York, que claro, que nadie conoce en ese momento. Luego me di cuenta que Mojo Nixon y Yellow Biafra la versionaron en el 92 con otros nombres análogos, pero que tenían que ver con la administración Clinton. Entonces dije yo, pues voy a hacer una canción, voy a versionarla, pero hablando de Aznar y Zapatero, dos presidentes de España, que nunca me hubiera pensado que pudiera haber puesto esos nombres en una canción, porque me hubiera parecido algo como que podía tener fecha de caducidad. Pero claro, lo hacía Phil Ochs con esa cosa de que la canción fuera como una crónica, pero que pudiera llegar y pudiera reinventarse con el tiempo. Claro. Las canciones populares antes eran seres vivos, o sea que puedes cambiar la letra y así cada vez que las interpretas reinventarlas de alguna manera. Lo que pasa es que con la música grabada llegó el celo por la autoría y porque la canción no puede modificarse. Ahora mismo estamos como un poco en temas como de derechos, porque hay una canción del álbum que es una versión de John Prine adaptada al asturiano, que es la lengua del sitio donde yo vengo, y por derechos que tienes que pedir de adaptación y por cosas burocráticas no nos dejan publicarla. Sí. Y me parece un error. La música antes era algo que pertenecía a la gente y a la gente que la interpretaba. Yo siento que una vez que hago una canción me deja de pertenecer a mí y que si alguien la reinterpreta, pues la puede cambiar, modificar a su antojo y yo no tengo nada que decir. Incluso aunque haga algo que a mí me parezca inmoral, a mí me parecerá, yo podré criticarlo, pero creo que tienen ese derecho. Eso que dices, no lo había pensado así, de usar estas referencias actuales, pero siento yo que la manera en la que se hacen como intercambiables o que tienen más longevidad es que son como arquetipos, ¿no? Porque yo puedo escuchar una canción tuya y no saber de quién estás hablando, pero supongo con todo lo que estás diciendo que es a lo mejor el político que yo tengo en mente, ¿no? Claro. Como que son estos arquetipos que se vuelven intercambiables y que finalmente todos estamos en contacto de alguna otra manera con personajes similares. Claro. Sí. Por eso yo recuerdo cuando empezaba. Antes te decía lo de que la industria musical a veces es muy necia, muy estúpida, porque recuerdo que cuando empezaba yo a hacer música, tenía pues eso, una amiga que estaba hablaba con alguien que estaba en la industria musical en una multinacional y yo estaba con mis primeras canciones y me decía, es que son muy localistas, porque en mis canciones, además lo hice tradicionalmente, hablo mucho pues del sitio donde vivo, menciono lugares, calles y tal, y yo decía, pero ¿por qué me dices eso? Entonces el Nebraska de Bruce Springsteen es un disco muy localista también, y se lo decían también a un grupo que tuvo mucho éxito, La Oreja de Van Gogh. Recuerdo que me comentaba alguien que trabajaba en Sony en ese momento que tenían una canción que se llamaba La Playa de la Concha, que es la playa de San Sebastián, de Donostia, la ciudad donde nació La Oreja de Van Gogh.
y que decían, en una reunión de marketing, decían, tenemos que llamar a esta canción La Playa solamente, sí, porque si dices La Playa de la Concha suena muy localista. Y además, como La Concha significa no sé qué en Argentina, pues puede ser una cosa que lleve a pensar otra cosa. Y digo yo, ¿cómo pueden pensar de esa manera? Si en realidad ese localismo que dicen ellos, al final cada persona pues se busca su propio referente, ¿no? Yo hice una canción en mi disco de 2014 en Resucitación, Ciudad Vampira, y el público pues a través de una comunidad aquí de México me dijeron, ¿podemos hacer un vídeo que sea como un collage? Y pidieron como la comunidad, gente de diferentes países de Latinoamérica y también de España, mandó como un vídeos de máximo 1 minuto de imágenes de su ciudad, y ellos escogieron la canción Ciudad Vampira para hacer un vídeo collage. Y yo grabé también mi parte, era cuando había sido todo lo de Ayotzinapa aquí, pues con los... entonces también grabé una cosa ahí en La Felguera con unos carteles, pero ellos eligieron la canción, y es una canción que habla de lugares muy concretos de mi ciudad, de Sison, de barrios, de calles, pero me dijeron ellos, nosotros pensamos que esa ciudad de la que tú hablas es nuestra ciudad y lo tratamos así. Y sin embargo, si hubiera sacado eso en una multinacional, hubieran dicho, esta canción es muy localista, tienes que sacarla del disco. Sí, está bien interesante porque sí, son dos formas de tomar decisiones culturales. Una es para intentar llamar la atención de mucha gente, que es, no sé, mencionar a la figura pop del momento, y la otra es para agregarle un nivel de profundidad a lo que sea de lo que está escribiendo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay una banda también que me gusta mucho que se llama The Weekndans, y era de un canadiense que era el bajista de una banda que se llama Propagandhi, y él también como que él es de Winnipeg y empezó a hacer canciones como muy locales, y tiene una canción que se llama One Great City, que es como una carta de amor a Winnipeg, en donde el coro de la canción es odio a Winnipeg. Entonces es como que esta disonancia de que él está diciendo que le gusta mucho esta ciudad, pero las acciones que hace la gente, porque habla sobre una máquina demoledora tumbando un edificio, gritan, o el precio de la gasolina, gritan odio a Winnipeg. O sea, es como una forma de meterle un poco más profundidad a lo que estás diciendo, porque pues a fin de cuentas estás embarrado más en ese contexto, y la gente, al entender eso, también tiene la capacidad de hacer lo suyo, que es lo que decías. Una vez que la canción sale, pues la gente lo empieza a apropiar, y las canciones terminan siendo estos entes proyectivos, en el sentido de que si yo te digo que a mí me gusta mucho una canción tuya, hablo más de mí que de ti, porque me estoy proyectando en ese gusto, ¿no? Sí, exactamente, sí, es así. Yo creo que las canciones son miradas al mundo, y miradas en las que cuestionas el mundo en el que vives, pero las cuestionas desde un punto de vista y desde un ángulo muy personal. Las canciones, lo que pasa es que te permiten tomar diferentes perspectivas, ¿no? Cuando los que hacemos canción de autor empezamos cantando mucho desde la primera persona, esa primera persona muy confesional, pero enseguida te das cuenta que eso tiene como un límite, y entonces empiezas a cantar a través de historias, crear personajes y adoptar otros ángulos. Y eso al final te das cuenta que tienes un universo enorme desde el que cantar y desde el que lanzar miradas que también pueden apelar a gente muy diferente a ti y llegarles de una manera que para ti es insospechada cuando escribes la canción. Sí. Porque la canción parte de un lugar, pero luego tiene que llegar muy lejos, ponernos... Ahí es como intimidades compartidas que nunca sabes a dónde te pueden llegar, ¿no? Igual que cuando tú lees, cuando escuchas una canción, lees un poema, algo te emociona y piensas. Yo recuerdo cuando leía de muy jovencito El Guardián del Centeno y decía, qué libro tan bueno, cómo me está gustando. Y luego me enteré de que antes no existía Internet y ni Google en aquel entonces, que era un libro muy famoso y que leía mucha gente, y me decepcioné. Dije yo, no pensaba que le podía gustar a tanta gente, pensaba que solo me gustaba a mí. Pero luego te das cuenta, eso era cuando eres muy joven y muy tonto, pero luego te das cuenta que eso es lo bonito, que algo que piensas que te apela tanto a ti, que de repente le puede apelar a muchísima gente y a gente muy diferente a ti además, y que es algo como muy transversal, a pesar de que comuniques ideas y hay gente a la que a lo mejor digas tú, a mí no me gustaría que mi música llegara a cierta gente, a mí no me gustaría que mi música le llegara a un fascista, pero pues eso no está en mi mano.